Con los labios azules y lágrimas congeladas en las mejillas, Tomás vio cómo la mujer apache se derrumbaba de rodillas al reconocerlo como el niño de sus visiones. La tormenta que casi lo mata lo había guiado a la cabaña equivocada, pero al destino correcto, unos padres que llevaban 15 años esperándolo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El invierno de 1892 había caído sobre Sonora con una furia desconocida. Los vientos del norte arrastraban consigo copos de nieve que parecían cuchillas minúsculas, cortando el aire y acumulándose sobre la tierra endurecida. El cielo, de un gris plomizo, parecía descender cada vez más, como si quisiera aplastar bajo su peso a las pequeñas cabañas dispersas entre los cerros de la Sierra Madre. En aquellas tierras fronterizas, donde México se desvanecía en la distancia y el frío no respetaba mapas ni fronteras, la vida se había convertido en un ejercicio de resistencia. Tomás García apretaba contra su pecho la única manta que poseía, sintiendo cómo el frío se colaba por cada grieta de la desvencijada diligencia. Sus 9 años de vida no le habían preparado para este viaje. Huérfano desde los 5, cuando la fiebre se llevó a sus padres en Veracruz, había pasado 4 años en el orfanato de Santa María de la Esperanza, donde las monjas le habían enseñado a leer, escribir y rezar con la misma intensidad. Ahora, por orden de un juez y la intercesión de un sacerdote bien intencionado, viajaba hacia el norte para encontrarse con una familia que había accedido a adoptarlo. «Ya falta poco, niño», gruñó el conductor, un hombre de rostro curtido por el sol y el viento, con una barba grisácea que le cubría medio rostro. «Si esta maldita tormenta nos deja avanzar, llegaremos antes del anochecer». Tomás asintió en silencio. Su pequeña maleta de madera, atada con un cordel desgastado, contenía todo lo que poseía en el mundo. 2 camisas remendadas, un pantalón adicional, un libro de oraciones y un pequeño caballo de madera tallado por su padre. No tenía expectativas sobre la familia Mendoza, que supuestamente lo esperaba en un asentamiento fronterizo. Solo sabía que tenían tierra y necesitaban un muchacho que ayudara con las labores. La nieve comenzó a caer con mayor intensidad. El conductor maldijo entre dientes mientras los caballos relinchaban inquietos. La visibilidad se reducía a pocos metros y el camino, ya de por sí apenas marcado, se había convertido en una extensión blanca e indistinguible del resto del paisaje. «Maldita sea», espetó el hombre. «Tendremos que desviarnos. Hay un asentamiento cerca, si mi memoria no me falla». El corazón de Tomás dio un vuelco. ¿Y si no llegaban? Lo devolverían al orfanato. La sola idea le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. La hermana Concepción, con su regla de madera siempre lista para golpear nudillos, le había advertido que esta era su última oportunidad. «No hay lugar para niños grandes en el orfanato», había dicho. «Si esto no funciona, tendrás que valerte por ti mismo». La diligencia avanzó con dificultad durante lo que parecieron horas. Los caballos resoplaban, levantando nubes de vapor con cada respiración, mientras el conductor los guiaba con manos enguantadas y palabras ásperas. Finalmente, entre la cortina blanca que los rodeaba, Tomás pudo distinguir luces tenues y formas oscuras. Cabañas. «Alabado sea Dios», exclamó el conductor. «Es el asentamiento de Piedra Roja». Tomás frunció el ceño. El nombre no coincidía con el que le habían dado las monjas. Ellas habían mencionado Agua Azul, no Piedra Roja. Pero antes de que pudiera decir algo, la diligencia se detuvo con un crujido frente a lo que parecía ser la cabaña principal. «Escucha, niño», dijo el conductor, volviéndose hacia él. «No puedo seguir con esta tormenta.
Te dejaré aquí. Pregunta por los Mendoza. Ellos deben estar esperándote. Sin más ceremonia, el hombre bajó de un salto, descargó la pequeña maleta de Tomás y prácticamente lo empujó hacia la nieve. Antes de que el niño pudiera protestar, ya estaba de nuevo en su asiento, fustigando a los caballos para alejarse lo más pronto posible. Tomás se quedó solo, con la nieve hasta los tobillos y un frío que le mordía las mejillas y le calaba los huesos. Miró a su alrededor, desorientado. El asentamiento parecía desierto, salvo por el humo que salía de algunas chimeneas. No había señales de vida en las calles, si es que podían llamarse así a los espacios entre las cabañas. Con paso vacilante, aferrándose a su maleta como único asidero en un mundo desconocido, caminó hacia la única cabaña que mostraba una luz más intensa que las demás. Algo en su interior le decía que ese no era el lugar donde debía estar. Pero el frío y el miedo a quedar a la intemperie fueron más fuertes que su incertidumbre. Subió los 3 escalones del porche, temblando. La madera crujió bajo sus pies. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y con un puño tembloroso golpeó 3 veces. Dentro, Aiyana Águila Roja tejía junto al fuego mientras su esposo, Takoda, reparaba una trampa para conejos. Llevaban 15 años juntos, 15 inviernos compartiendo el mismo lecho, la misma comida, las mismas oraciones a los espíritus y 15 años esperando un hijo que nunca llegó. Aiyana levantó la mirada cuando escuchó los golpes. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua en la noche, se encontraron con los de su esposo. Nadie visitaba su cabaña, menos aún en medio de una tormenta como aquella. Los demás habitantes del asentamiento los respetaban, pero también los temían. Takoda era un curandero poderoso y las supersticiones sobre sus capacidades mantenían a la gente a distancia. Con un movimiento elegante, Takoda dejó a un lado su trabajo y se levantó. Era un hombre alto, de hombros anchos y rostro severo, marcado por líneas que hablaban de sabiduría y dolor a partes iguales. Avanzó hacia la puerta con cautela, una mano en el cuchillo que siempre llevaba al cinto. Cuando abrió, el viento frío se coló en la cabaña, trayendo consigo algunos copos de nieve y a un niño pequeño, pálido como la luna, con el cabello negro pegado a la frente por la humedad y los labios azules por el frío. «Por favor», dijo Tomás con voz entrecortada, en un español teñido de acento del sur. «Busco a la familia Mendoza. Me enviaron a vivir con ellos». Takoda y Aiyana intercambiaron una mirada. No había ninguna familia Mendoza en Piedra Roja. Este niño, obviamente, estaba perdido. Aiyana se acercó rápidamente a la puerta, apartando suavemente a su esposo. Sus ojos, cálidos a pesar de su color oscuro, recorrieron la figura temblorosa del niño. Sin mediar palabra, lo tomó del brazo y lo metió dentro de la cabaña, cerrando la puerta tras él para impedir que el frío continuara colándose en su hogar. «Siéntate junto al fuego», dijo en español, con un acento marcado pero comprensible. La pareja había aprendido el idioma por necesidad para comerciar con los mexicanos que ocasionalmente pasaban por el asentamiento. Tomás obedeció, aún aferrado a su maleta. El calor del hogar comenzó a desentumecer sus extremidades, provocándole un dolor punzante que le arrancó una mueca. Aiyana lo notó y se apresuró a quitarle los zapatos empapados y los calcetines. Los pies del niño estaban blancos, casi azulados. «Takoda», llamó la mujer, «trae el ungüento de pino. Sus pies están helados». El hombre asintió y se dirigió a un estante donde guardaba docenas de frascos y bolsas con hierbas, raíces y preparados medicinales. Seleccionó uno y regresó junto a su esposa, que ya frotaba vigorosamente los pies del niño para restaurar la circulación. «¿Cómo te llamas?», preguntó Takoda mientras entregaba el frasco a Aiyana. «Tomás García»,
respondió el niño, observando con curiosidad y algo de temor cómo la mujer aplicaba un ungüento verde y aromático en sus pies. Me enviaron desde el orfanato de Santa María de la Esperanza para vivir con la familia Mendoza en Agua Azul. Takoda y Aiyana intercambiaron otra mirada, esta vez más prolongada. «Pequeño Tomás», dijo finalmente Takoda sentándose frente a él, «estás en Piedra Roja, no en Agua Azul, y aquí no vive ninguna familia Mendoza». El rostro de Tomás palideció aún más, si eso era posible. Sus labios temblaron no solo por el frío, sino por el miedo repentino que lo invadió. «¿Estoy perdido?». Su voz era apenas un susurro. «El conductor de la diligencia te dejó en el lugar equivocado», confirmó Aiyana con voz suave, envolviendo los pies del niño en un paño limpio. La tormenta debió confundirlo. Agua Azul está a 3 días de viaje en condiciones normales, pero con esta nevada... No terminó la frase, pero no era necesario. El mensaje era claro. No había forma de llegar a Agua Azul pronto. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Tomás. Había viajado durante semanas, pasando de diligencia en diligencia, durmiendo en posadas de mala muerte cuando había suerte, o bajo las estrellas cuando no la había. Todo para terminar en el lugar equivocado, en medio de la nada, con personas que ni siquiera conocía. «No llores, pequeño», dijo Aiyana, acercándose para secar sus lágrimas con el pulgar. «No estás solo. Te quedarás con nosotros hasta que podamos llevarte a Agua Azul». Tomás la miró, sorprendido por la calidez de su gesto. En el orfanato, las monjas rara vez mostraban afecto físico. Un abrazo o una caricia eran lujos casi desconocidos para él. «¿De verdad puedo quedarme?», preguntó con un hilo de voz. «Por supuesto», respondió Takoda con firmeza. «Ningún niño debe estar solo en una noche como esta». Aiyana se levantó y se dirigió a un rincón de la cabaña, donde una olla humeaba sobre un fuego más pequeño. Sirvió un cuenco de caldo espeso y lo llevó hasta Tomás. «Come», le indicó. «Necesitas calor por dentro también». El niño tomó el cuenco con ambas manos, agradeciendo el calor que se transmitía a sus dedos aún entumecidos. El primer sorbo le supo a gloria, carne, maíz y hierbas que no reconocía, pero que desprendían un aroma reconfortante. Comió con avidez, sin darse cuenta hasta ese momento de lo hambriento que estaba. Mientras Tomás comía, Takoda y Aiyana hablaban en voz baja en su idioma natal. El niño los observaba de reojo, intrigado por sus gestos, por las palabras que no entendía, por la forma en que parecían comunicarse incluso en silencio. Aiyana tenía el rostro fino, con pómulos altos y una nariz recta. Su cabello negro, trenzado con cuidado, caía sobre su espalda como un río de tinta. A pesar de su aparente fragilidad, había algo en ella que transmitía fuerza, como un sauce que se dobla pero nunca se rompe. Takoda, en cambio, parecía esculpido en piedra, alto y fornido, con manos grandes pero sorprendentemente ágiles. Su cabello, también negro, estaba recogido en la nuca con una tira de cuero. Una cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda, desde el pómulo hasta la mandíbula, testigo mudo de alguna batalla pasada. «¿Ustedes viven solos aquí?», preguntó Tomás cuando terminó de comer. «Sí», respondió Aiyana, tomando el cuenco vacío. «Somos los curanderos del asentamiento. La gente viene cuando nos necesita, pero la mayoría prefiere mantenerse a distancia». «¿Por qué?». «Temen lo que no entienden», explicó Takoda con una sonrisa triste. «Y nosotros entendemos cosas que ellos no». Tomás asintió, aunque no estaba seguro de comprender del todo. Las monjas también hablaban a veces de curanderos y brujos, siempre con desdén y advertencias sobre los peligros del paganismo. «Debes descansar ahora», dijo Aiyana, interrumpiendo sus pensamientos. «Mañana veremos qué podemos hacer». Preparó un lecho junto al fuego, con pieles y mantas que olían a hierbas secas.
Cuando Tomás se acostó, sintiendo el calor del fuego y la suavidad de las pieles bajo su cuerpo exhausto, no pudo evitar pensar que, a pesar de todo, quizás había tenido suerte después de llegar a esa cabaña en particular. Mientras se sumía en el sueño, escuchó a Aiyana cantar suavemente en su idioma. No entendía las palabras, pero la melodía lo envolvió como un abrazo cálido, alejando los miedos y el frío. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás García se sintió seguro. El amanecer llegó con un silencio espeso, como si la nieve hubiera devorado todos los sonidos del mundo. Tomás abrió los ojos lentamente, desorientado por unos instantes al no reconocer el techo de madera sobre su cabeza. No era el dormitorio compartido del orfanato, ni tampoco ninguna de las posadas donde había pernoctado durante su viaje. Entonces los recuerdos regresaron: la tormenta, la diligencia, la cabaña equivocada. Se incorporó sobre el lecho de pieles, frotándose los ojos. El fuego seguía ardiendo, manteniendo la cabaña en un estado de calidez agradable que contrastaba con el paisaje helado que se vislumbraba a través de la pequeña ventana. Aiyana ya estaba despierta, moliendo algo en un mortero de piedra. El aroma, intenso y ligeramente amargo, impregnaba el aire. «Buenos días, pequeño», dijo ella al notar que estaba despierto. «¿Cómo te sientes?» Tomás movió los dedos de los pies, recordando el intenso dolor de la noche anterior. Para su sorpresa, apenas sentía molestias. «Mejor», respondió con timidez. «Ya no me duelen los pies». Aiyana sonrió, mostrando dientes blancos y parejos. «El ungüento de Takoda es poderoso. Ha salvado muchos dedos del mordisco del invierno». Tomás se levantó, aún envuelto en una de las mantas. Observó a su alrededor con curiosidad. A la luz del día, la cabaña revelaba más detalles, las paredes adornadas con pieles, cuernos y plantas secas colgando del techo, estantes repletos de frascos, vasijas y sacos de diferentes tamaños, un telar en un rincón con una manta a medio tejer y varios objetos que no reconocía, tallados en madera o hueso. «¿Dónde está?», comenzó a preguntar, pero se detuvo al no recordar el nombre del hombre. «Takoda», completó Aiyana. «Ha salido a revisar las trampas. Con esta nieve, los animales buscan refugio y comida. Es buen momento para cazar». Ella se acercó con un cuenco humeante entre las manos. «Bebe esto», dijo, ofreciéndoselo. «Te ayudará a mantener el calor». Tomás tomó el cuenco y olió su contenido con cautela. Era una infusión de hierbas, con un aroma intenso, pero no desagradable. Dio un sorbo tentativo y descubrió que sabía mejor de lo que olía, dulce y reconfortante, con un toque de algo que no supo identificar. «Gracias», murmuró. Aiyana asintió y volvió a su trabajo. Durante unos minutos, el único sonido en la cabaña fue el crepitar del fuego y el rítmico golpeteo del mortero. Tomás bebió la infusión lentamente, observando a la mujer con disimulo. «¿Cuánto tiempo llevará la tormenta?», preguntó finalmente. Aiyana dejó el mortero a un lado y se acercó a la ventana. Contempló el exterior con ojos entrecerrados, como si pudiera leer secretos en el movimiento de las nubes. «3 días, quizás 4», respondió con un suspiro. «Es una tormenta grande, nacida en las montañas del norte. Trae consigo el aliento frío de los espíritus invernales». Tomás asintió, aunque no entendía del todo lo que ella quería decir con eso de los espíritus invernales. En el orfanato le habían enseñado que tales creencias eran supersticiones paganas, propias de gente sin educación. Pero algo en la forma en que Aiyana hablaba, con una certeza tranquila, lo hacía dudar de esas enseñanzas. «¿Y cómo llegaré a Agua Azul?», preguntó, con un nudo formándose en su garganta. Aiyana se volvió hacia él, su rostro suavizado por una expresión compasiva. «Cuando la tormenta pase, Takoda te llevará. Conoce bien los caminos, incluso bajo la nieve».
¿Y si la familia Mendoza ya no me quiere? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, revelando su temor más profundo. En el orfanato dijeron que esta era mi última oportunidad. Aiyana se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Eran manos ásperas, acostumbradas al trabajo duro, pero su toque era gentil. «Escúchame, Tomás», dijo con firmeza. «Si esa familia no te quiere, es porque no merecen tenerte. Ningún niño es una carga o una última oportunidad. Todos son un regalo del Gran Espíritu». Sus palabras, pronunciadas con tal convicción, penetraron en el corazón de Tomás como lluvia en tierra seca. Durante años, las monjas le habían repetido que debía estar agradecido por cualquier caridad que recibiera, que su mera existencia era una carga para los demás. La idea de que él, un simple huérfano, pudiera ser considerado un regalo, era tan extraña como reconfortante. La puerta se abrió en ese momento, dando paso a Takoda y a una ráfaga de aire frío. El hombre traía consigo 2 conejos ya despellejados y un saco que parecía contener más cosas. «La nieve está cediendo un poco», anunció mientras cerraba la puerta. «Pero el viento sigue siendo traicionero». Sus ojos se posaron en Tomás y algo en su expresión se suavizó. «Veo que nuestro invitado ya está despierto. Bien, necesitaremos su ayuda hoy». Tomás se irguió, sorprendido. «¿Mi ayuda? ¿Para qué?» Takoda dejó los conejos sobre una mesa y comenzó a vaciar el contenido del saco. Raíces, algunas bayas secas y cortezas de árbol. «Para sobrevivir al invierno todos deben trabajar», explicó. «Incluso los niños, especialmente los niños, que tienen dedos pequeños y ágiles». Aiyana se acercó a su esposo y examinó lo que había traído. Intercambiaron algunas palabras en su idioma, demasiado rápido para que Tomás pudiera captar algún sonido familiar. «Takoda quiere enseñarte a preparar trampas», tradujo finalmente Aiyana, «y yo necesito que me ayudes a separar estas bayas. Las rojas son medicinales, las negras son venenosas. Es un trabajo importante». Tomás se sintió extrañamente orgulloso de que le confiaran tareas tan significativas. En el orfanato, su trabajo consistía principalmente en limpiar pisos y lavar ropa, labores que cualquiera podía hacer y que nadie agradecía. El día transcurrió en un ritmo constante de actividades. Tomás aprendió a distinguir bayas, a cortar raíces del modo correcto, siempre agradeciendo a la planta por su sacrificio, como insistía Aiyana, y a preparar cuerdas para las trampas bajo la paciente guía de Takoda. Por la tarde, mientras la luz comenzaba a menguar, Aiyana preparó un guiso con los conejos, maíz y algunas de las raíces. El aroma llenó la cabaña, haciendo que el estómago de Tomás rugiera de anticipación. Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se da entre personas que se sienten a gusto juntas, que no necesitan llenar cada momento con palabras vacías. Después de la cena, Takoda sacó una pequeña flauta de hueso y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. Aiyana cerró los ojos, meciéndose levemente al ritmo de la música. Tomás los observaba, fascinado por la intimidad del momento, sintiéndose a la vez intruso y privilegiado. Cuando la melodía terminó, Aiyana abrió los ojos y miró directamente a Tomás. «Esa canción habla de un niño perdido en la nieve», explicó. «Un niño que los espíritus guían hasta un hogar donde es recibido con amor». Tomás sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Es una historia real?», preguntó. Takoda guardó la flauta con cuidado. «Todas las historias son reales para alguien», respondió enigmáticamente. «Esta lo es para nosotros». Esa noche, mientras se acomodaba de nuevo en el lecho de pieles junto al fuego,
Tomás reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Hacía apenas 2 días, viajaba hacia un futuro incierto con una familia desconocida. Ahora estaba atrapado en una tormenta, en una cabaña perdida en medio de la nada, con 2 personas que deberían ser completos extraños, pero que de algún modo lo hacían sentir más en casa de lo que había sentido en años. Antes de quedarse dormido, escuchó a Takoda y a Aiyana hablar en voz baja. No entendía las palabras, pero algo en su tono, una mezcla de esperanza y tristeza, resonó en su interior. Se preguntó qué secretos guardaban, qué historia había detrás de esos ojos oscuros que lo miraban con una calidez que no había conocido desde la muerte de sus padres. El segundo día amaneció tan blanco como el anterior, pero las nubes parecían menos densas, permitiendo que algunos rayos de sol se filtraran entre ellas como flechas doradas. Tomás despertó antes que sus anfitriones, algo inusual para él, que en el orfanato solía ser regañado por quedarse dormido. Se incorporó en silencio, observando a la pareja que dormía abrazada sobre un lecho más amplio al otro lado de la cabaña. En la quietud del amanecer, con la luz apenas insinuándose a través de la ventana, Tomás notó algo que había pasado por alto el día anterior. Un pequeño altar en un rincón de la cabaña. Sobre una mesa baja de madera pulida había varias figuras talladas, plumas, conchas, piedras de colores y lo que parecía ser un pequeño Moisés tejido con fibras vegetales. A su lado, un par de diminutos mocasines, demasiado pequeños incluso para un recién nacido. Intrigado, se acercó para observar mejor. ¿Para quién serían esos zapatos tan pequeños? ¿Tenían un bebé que no había visto? Pero no había señales de un niño en la cabaña. «Son para el hijo que nunca llegó», dijo la voz de Aiyana detrás de él, sobresaltándolo. Tomás se volvió, avergonzado por haber sido descubierto husmeando, pero en el rostro de Aiyana no había enojo, solo una tristeza antigua, como la de un árbol que ha soportado muchas tormentas. «Lo siento, no quería», comenzó a disculparse, pero ella lo interrumpió con un gesto suave. «No hay nada que perdonar. La curiosidad es natural en los niños». Se acercó al altar y tomó los pequeños mocasines, acariciándolos con la punta de los dedos como si fueran una criatura viva. «Durante 15 veranos he pedido a los espíritus que me concedan un hijo», explicó con voz queda. «Cada luna nueva tejo un nuevo cesto, cada equinoccio Takoda talla una nueva figura. Ofrendamos nuestras mejores pieles, las primeras frutas de cada cosecha, la sangre de nuestra propia carne. Pero los espíritus permanecen en silencio». Tomás no supo qué decir. Las monjas le habían enseñado a rezar al Dios cristiano, a suplicar por su intercesión, pero también le habían dicho que a veces la respuesta a las oraciones era no, y que debía aceptarlo con humildad. Se preguntó si los espíritus de Aiyana funcionaban de la misma manera. «¿Por eso viven apartados?», preguntó finalmente. Aiyana dejó los mocasines en su lugar y se sentó en el suelo, indicando a Tomás que hiciera lo mismo. «En parte», respondió, su voz apenas un susurro para no despertar a Takoda. «Nuestro pueblo cree que una mujer que no puede dar vida es como un árbol sin frutos, útil aún para dar sombra y leña, pero incompleto en su propósito. Y un hombre que no puede sembrar vida en el vientre de su mujer es como un cazador que regresa con las manos vacías, respetado por su esfuerzo, pero compadecido por su fracaso». Sus palabras estaban cargadas de un dolor tan profundo que Tomás sintió un nudo en la garganta. «Pero ustedes ayudan a la gente», dijo, recordando que eran curanderos. «Eso debe valer algo, ¿no?». Una sonrisa triste curvó los labios de Aiyana. «Vale mucho. Nos permite vivir entre ellos sin ser rechazados completamente. Pero no reemplaza el vacío aquí», señaló su vientre. «Ni aquí», tocó su corazón.
Cuando una mujer envejece sin haber conocido el peso de un niño en sus brazos, una parte de ella muere sin haber vivido. Tomás bajó la mirada, súbitamente consciente de su propia existencia, de cómo él, que no tenía padres, estaba frente a una mujer que anhelaba ser madre. La injusticia de esa situación le pareció abrumadora. En ese momento, Takoda se despertó. Se incorporó con la agilidad de un hombre acostumbrado a estar alerta, y sus ojos se posaron de inmediato en su esposa y el niño, sentados junto al altar. Algo en su expresión cambió, como una nube pasando frente al sol. «Hablas de cosas tristes muy temprano, mujer», dijo, pero su tono no era de reproche. Se levantó y se unió a ellos, sentándose junto a Aiyana. Sin una palabra, ella apoyó la cabeza en su hombro y él le rodeó la cintura con un brazo. «Lo que mi esposa no te ha contado», dijo Takoda mirando a Tomás, «es que hace 5 inviernos, cuando la desesperación era más grande que la esperanza, tuvimos una visión. Los dos, la misma noche». Tomás abrió mucho los ojos, intrigado. «¿Qué clase de visión?» «Vimos a un niño», respondió Aiyana, incorporándose. «Un niño de piel más clara que la nuestra, con ojos oscuros como semillas de girasol, que llegaba a nuestra puerta en medio de una gran tormenta de nieve». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. La descripción encajaba perfectamente con él. «En la visión», continuó Takoda, «el niño traía consigo una bolsa pequeña y dentro había un caballo de madera». El corazón de Tomás dio un vuelco. Su caballo de madera, el único recuerdo de su padre, estaba en su maleta. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. «Cuando golpeaste nuestra puerta anoche», dijo Aiyana tomando sus manos, «supe que eras tú, el niño de la visión, el regalo que los espíritus nos prometieron». Tomás no supo qué responder. Una parte de él quería correr, alejarse de esas personas que creían que su llegada había sido predestinada, pero otra parte, una que había permanecido oculta bajo capas de soledad y abandono, se estremecía ante la idea de ser esperado, deseado, incluso antes de llegar. «Pero la familia Mendoza me está esperando», logró decir finalmente. «Me enviaron para vivir con ellos». Takoda asintió lentamente. «Y te llevaremos con ellos cuando la tormenta pase, si eso es lo que deseas», aseguró. «No somos quienes para interponernos en el camino que has elegido». «Yo no lo elegí», respondió Tomás con un repentino arranque de sinceridad. «Nunca me preguntaron qué quería. Las monjas decidieron. El juez firmó los papeles y me pusieron en una diligencia». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad que hasta ese momento no se había atrevido a admitir ni siquiera ante sí mismo. Él nunca había tenido voz en su propio destino. El silencio que siguió fue interrumpido por el rugido del estómago de Tomás, recordándoles a todos que, visiones o no, la vida continuaba con sus necesidades más mundanas. Aiyana se levantó, secándose discretamente una lágrima, y se dirigió a preparar el desayuno. Takoda, por su parte, apretó suavemente el hombro de Tomás antes de levantarse también. «Las visiones no son órdenes, pequeño», dijo con voz tranquila. «Son posibilidades, caminos que pueden tomarse o no. La elección siempre es tuya». Y con esas palabras se dirigió hacia la puerta para enfrentar el nuevo día, dejando a Tomás con más preguntas que respuestas, pero también con una extraña sensación de libertad que nunca antes había experimentado. El día transcurrió en un extraño equilibrio entre normalidad y revelación. Después del impacto inicial de la conversación matutina, Tomás se sumergió en las tareas cotidianas junto a Takoda y Aiyana, como si intentara encontrar en lo mundano un ancla para sus pensamientos agitados. Ayudó a limpiar las pieles que Takoda había traído el día anterior, aprendiendo a rasparlas con una herramienta de hueso hasta dejarlas suaves
y flexibles. Sus pequeñas manos, acostumbradas al trabajo duro del orfanato, se adaptaron rápidamente a la nueva labor. Mientras trabajaban, Takoda le contaba historias. No eran los cuentos moralizantes que las monjas solían relatar, sino leyendas vivas que hablaban de animales que conversaban con humanos, de espíritus que habitaban en los árboles y las rocas, de héroes que se transformaban en águilas para volar hasta el sol. Tomás escuchaba fascinado, olvidando por momentos la extrañeza de su situación, permitiéndose ser simplemente un niño absorbiendo las palabras de un adulto que se tomaba el tiempo de compartir con él. Al mediodía, cuando el sol alcanzó su punto más alto, una leve mejoría en el clima permitió a Takoda salir a cazar. Aiyana aprovechó la oportunidad para mostrar a Tomás el arte de tejer con fibras vegetales. Cada cesta tiene un propósito, explicó mientras sus dedos ágiles trenzaban juncos secos. Algunas son para guardar semillas, otras para recoger bayas, otras para ceremonias sagradas. La forma sigue a la función, pero la belleza nunca se sacrifica. Tomás observaba con atención, intentando imitar los movimientos de Aiyana. Sus primeros intentos fueron torpes, con juncos que se escapaban de sus dedos y trenzas irregulares. «No te desanimes», lo alentó ella al ver su frustración. «Mis primeras cestas eran tan malas que mi madre las usaba como ejemplo de lo que no se debía hacer». Tomás sonrió ante la anécdota, agradecido por el consuelo. «En el orfanato, la hermana Concepción decía que yo tenía manos de piedra», confesó, «que todo lo que tocaba lo rompía». Aiyana frunció el ceño, deteniendo su labor por un momento. «Esas manos», dijo, tomándolas de Tomás entre las suyas, «no son de piedra, son manos de creador. Solo necesitan tiempo y paciencia para descubrir lo que pueden hacer». Algo en la forma en que lo dijo con tanta convicción hizo que Tomás sintiera un calor expandiéndose en su pecho. Era un sentimiento extraño, casi olvidado, el de ser valorado por lo que podía llegar a ser, no criticado por lo que aún no era. Continuaron trabajando en silencio por un rato hasta que Tomás se animó a hacer la pregunta que había estado rondando su mente desde la mañana. «Aiyana, ¿cómo supiste que yo era el niño de tu visión? Podría haber sido cualquier otro». Ella dejó su tejido a un lado y miró a Tomás directamente a los ojos. «Cuando los espíritus te hablan, no lo hacen con palabras claras como las que usamos tú y yo», explicó. «Te muestran imágenes, sensaciones, a veces solo un olor o un sonido. En nuestra visión, Takoda y yo vimos a un niño en la nieve, sí, pero más que su apariencia, sentimos lo que había en su corazón». «¿Y qué había en su corazón?», preguntó Tomás, casi conteniendo la respiración. «Valor, como el de un guerrero que ha enfrentado muchas batallas, dolor, como el de alguien que ha perdido mucho, y hambre, no solo de comida, sino de pertenencia, de un lugar donde ser completamente él mismo». Las palabras de Aiyana penetraron en Tomás como flechas certeras, dando en el blanco de emociones que ni él mismo sabía que albergaba. «Cuando abrimos la puerta y te vimos», continuó ella, «sentí ese mismo corazón frente a mí. No necesité ver tu rostro para reconocerte». Tomás bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Aiyana. Sus manos temblorosas intentaron retomar el tejido, pero los juncos se deslizaron entre sus dedos, cayendo al suelo. «No sé si soy quien crees que soy», murmuró. «No me siento valiente, solo tengo miedo, todo el tiempo». Aiyana recogió los juncos caídos y los colocó suavemente en las manos de Tomás. «El valor no es la ausencia de miedo, pequeño», dijo con voz dulce. «Es avanzar a pesar de él. Y tú has avanzado mucho para alguien tan joven». En ese momento, un ruido en el exterior interrumpió la conversación.
Aiyana se puso de pie de inmediato, alerta. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «Es Takoda», dijo, su voz cambiando de tono, «y no viene solo». Abrió la puerta justo cuando Takoda llegaba al porche, cargando a un hombre inconsciente sobre sus hombros. El desconocido tenía la piel pálida, el rostro enrojecido por el frío y una barba entrecana cubierta de escarcha. Sus ropas, aunque de buena calidad, estaban empapadas y rasgadas en algunas partes. «Lo encontré cerca del arroyo congelado», explicó Takoda mientras entraba con su carga. «Su caballo debe haber resbalado en el hielo. Estaba medio enterrado en la nieve cuando lo vi». Entre los dos acomodaron al hombre en el suelo, cerca del fuego. Aiyana comenzó a quitarle las ropas mojadas con movimientos eficientes, mientras Takoda buscaba entre sus medicinas. «Tomás, necesito tu ayuda», llamó Aiyana. «Trae esas mantas secas y ayúdame a frotarle las extremidades. Está demasiado frío». Tomás se apresuró a obedecer, impresionado por la rapidez con que la pareja había pasado de la calma a la acción. Entre los tres lograron secar al desconocido, vestirlo con ropas secas que Takoda proporcionó y cubrirlo con pieles. Aiyana le aplicó un ungüento en las zonas que comenzaban a mostrar signos de congelación, mientras Takoda preparaba una infusión con hierbas que Tomás no reconoció. «¿Se pondrá bien?», preguntó el niño, observando el rostro inmóvil del hombre. «Si sobrevive la noche, tendrá buenas posibilidades», respondió Takoda con honestidad. «Ha estado expuesto demasiado tiempo al frío». Tomás notó algo familiar en el hombre, pero no lograba identificar qué era exactamente. Quizás algo en la forma de su nariz o en la línea de su mandíbula. Intentó recordar si lo había visto antes, tal vez en el viaje, pero no logró ubicarlo. El resto del día lo pasaron cuidando al desconocido. Se turnaban para asegurarse de que el fuego se mantuviera ardiendo con fuerza, para cambiar los paños húmedos sobre su frente cuando la fiebre comenzó a subir y para hacerle beber pequeños sorbos de la infusión medicinal cada vez que recuperaba la conciencia por breves momentos. En una de esas ocasiones, el hombre abrió los ojos lo suficiente para enfocar a Tomás, que se encontraba a su lado en ese momento. Sus pupilas se dilataron con sorpresa. «García», murmuró, antes de volver a sumirse en la inconsciencia. Tomás se quedó paralizado. ¿Cómo sabía aquel hombre su apellido? Cuando Takoda regresó de buscar más leña, Tomás le contó lo sucedido. «Tal vez te conoce», sugirió Takoda pensativo, «o conoció a tu familia». «Pero eso es imposible», replicó Tomás. «Mi familia era de Veracruz, muy al sur. Murieron hace años y yo nunca he visto a este hombre». Takoda colocó una mano sobre el hombro del niño. «A veces, los caminos que creemos separados están más conectados de lo que imaginamos», dijo enigmáticamente. «Cuando despierte completamente, tendrás tus respuestas». Esa noche, mientras Aiyana y Takoda dormían, Tomás permaneció despierto, contemplando el rostro del desconocido a la luz vacilante del fuego. ¿Quién era este hombre que conocía su apellido? ¿Qué conexión podría tener con su pasado, un pasado que él mismo apenas recordaba? Y más importante aún, ¿cambiaría este encuentro el futuro que comenzaba a vislumbrar junto a Aiyana y Takoda? Con esas preguntas dando vueltas en su mente, Tomás finalmente se dejó vencer por el sueño, acurrucado cerca del fuego, bajo la mirada atenta de los pequeños mocasines que aguardaban en el altar, testigos silenciosos de destinos que aún estaban por definirse. El amanecer del tercer día trajo consigo un cielo despejado y un sol que, aunque débil, comenzaba a derretir la nieve en las zonas más expuestas. Tomás despertó con el sonido de voces. El desconocido había recuperado la conciencia y hablaba con Takoda en voz baja.
se incorporó lentamente, frotándose los ojos para alejar los últimos vestigios de sueño. El hombre estaba sentado, apoyado contra la pared, con una manta sobre los hombros y una taza humeante entre las manos. Su rostro, ahora limpio y menos enrojecido, mostraba facciones regulares, ojos claros y arrugas que hablaban de una vida al aire libre. Al ver a Tomás, se interrumpió a media frase y lo miró con intensidad. «Eres idéntico a tu padre», dijo finalmente, su voz ronca pero clara. Tomás se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Conoció a mi padre?», preguntó, acercándose con cautela. El hombre asintió, tomando un sorbo de la infusión antes de responder. «Miguel García era mi socio y mi mejor amigo», explicó. «Soy Javier Mendoza». El apellido cayó como una piedra en el estómago de Tomás. Mendoza, la familia que se suponía debía adoptarlo. «Pero usted debería estar en Agua Azul», balbuceó confundido. Javier sonrió débilmente. «Y tú deberías haber llegado hace 2 días. Cuando la tormenta empeoró y no apareciste, decidí salir a buscarte. La diligencia suele tener problemas en esta ruta durante el invierno». Tomás intentaba procesar la información. El hombre que tenía frente a él no solo conocía a su familia, sino que era quien lo había solicitado como... ¿Cómo qué? ¿Un hijo? ¿Un sirviente? «¿Por qué quería adoptarme?», preguntó directamente, sintiendo una súbita necesidad de claridad. La expresión de Javier se suavizó. «Porque se lo prometí a tu padre antes de que muriera», respondió. «Le juré que si algo les pasaba a él y a tu madre, yo me haría cargo de ti. Pero cuando ocurrió la epidemia, yo estaba en España. Para cuando regresé y supe lo sucedido, ya te habían llevado al orfanato y me costó años localizarte». Aiyana, que había estado escuchando en silencio mientras preparaba el desayuno, se acercó con un cuenco de maíz cocido para el invitado. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Tomás, transmitiendo una emoción que el niño no supo interpretar. «Es usted un hombre afortunado, señor Mendoza», dijo Takoda con voz grave. «No muchos sobreviven una noche como la que usted pasó a la intemperie». Javier inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. «Les debo la vida», reconoció. «Y les agradezco también por cuidar de Tomás. No saben cuánto tiempo he esperado para reunirme con él». Un silencio incómodo se instaló en la cabaña. Tomás miraba alternativamente a Javier y a la pareja apache, sintiendo que los mundos que acababa de conocer chocaban de manera inesperada. Por un lado, este hombre representaba una conexión con sus padres, con su pasado, con una vida que podría haber sido la suya si la enfermedad no hubiera intervenido. Por otro, Aiyana y Takoda en apenas 3 días le habían mostrado más calidez y aceptación de la que había conocido en años. «Señor Mendoza», comenzó Aiyana, sentándose cerca de él, «¿qué planes tiene para Tomás?». La pregunta, directa y sin adornos, reflejaba la preocupación que Tomás mismo sentía, pero no se atrevía a expresar. Javier dejó el cuenco a un lado y miró al niño antes de responder. «Tengo una hacienda en Agua Azul», explicó. «No es grande, pero es próspera. Cultivo maíz, frijol y tengo algo de ganado. Mi esposa Isabel y yo no hemos sido bendecidos con hijos propios, así que hay espacio más que suficiente para Tomás. Le daremos educación, un oficio cuando sea mayor y nuestro apellido si él lo desea». La oferta sonaba generosa, incluso ideal para un huérfano. Sin embargo, Tomás no pudo evitar notar cómo Aiyana tensaba ligeramente los hombros al escuchar que los Mendoza no tenían hijos propios. Otra pareja infértil, otro hogar donde él sería un sustituto de algo que faltaba. «¿Y si no quiero ir?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por su atrevimiento. Los 3 adultos lo miraron con asombro. «Tomás», dijo Javier, frunciendo levemente el ceño. «No entiendo.
¿Prefieres volver al orfanato? No, respondió el niño con firmeza, pero tampoco estoy seguro de querer ir a un lugar que no conozco, con personas que nunca he visto. Takoda colocó una mano sobre el hombro de Tomás, un gesto de apoyo silencioso que le dio valor para continuar. Aquí me siento. Bien, explicó con dificultad buscando las palabras adecuadas. Aiyana y Takoda me han enseñado cosas. Me escuchan. No me hacen sentir como una carga o una obligación. Los ojos de Javier se estrecharon, pasando de Tomás a la pareja apache con una expresión cada vez más suspicaz. ¿Le han estado llenando la cabeza de ideas?, preguntó con un tono más duro. Tomás apenas los conoce desde hace 3 días. Yo fui amigo de su padre durante 20 años. No le hemos llenado la cabeza de nada, respondió Aiyana con dignidad. Solo le hemos ofrecido un hogar mientras la tormenta pasaba. Un hogar, repitió Javier, y algo en su tono hizo que Tomás se tensara. ¿Es eso lo que quieren? ¿Quedarse con el niño? Takoda se irguió en toda su estatura imponente. Lo que queremos, dijo con voz pausada pero firme, es que Tomás tenga voz en su propio destino. Algo que, me parece, nadie le ha concedido hasta ahora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de verdad y desafío. Javier las recibió como un golpe físico, retrocediendo ligeramente antes de recuperar la compostura. «Esto es absurdo», murmuró, pasándose una mano por el rostro cansado. «He recorrido medio México para encontrar al hijo de mi mejor amigo y ahora tengo que disputarlo con...» Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo inapropiado. Pero Tomás supo exactamente lo que había estado a punto de decir, con unos salvajes, con indios. Las palabras no pronunciadas pesaban tanto como si hubieran sido gritadas. «Nadie está disputando nada», intervino Aiyana con calma. «Solo estamos sugiriendo que Tomás merece ser consultado sobre su futuro». Javier respiró hondo, visiblemente esforzándose por mantener la calma. «Muy bien», dijo finalmente volviéndose hacia Tomás. «Hablaremos de esto más tarde, cuando estemos solos. Por ahora, necesito descansar. La fiebre aún no me ha abandonado del todo». Con esas palabras, se recostó nuevamente, dando la espalda a todos, en un gesto que dejaba clara su opinión sobre la situación. Tomás intercambió una mirada con Aiyana y Takoda. En sus ojos vio preocupación, pero también determinación. Y por primera vez en su vida, sintió que tenía aliados en una batalla que apenas comenzaba a comprender. La tarde avanzaba con una calma tensa, como el aire antes de una tormenta. Javier había dormido durante varias horas, recuperándose de la fiebre, mientras Tomás ayudaba a Takoda a reparar algunas herramientas en el porche de la cabaña. El cielo se había despejado casi por completo, dejando ver un azul intenso que contrastaba con la blancura inmaculada de la nieve. El sol, más fuerte que en días anteriores, comenzaba a derretir la capa helada, formando pequeños arroyuelos que serpenteaban entre las rocas. «La tormenta ha terminado», comentó Takoda, mirando hacia las montañas lejanas. «Pronto los caminos estarán transitables de nuevo». Tomás asintió, sintiendo un nudo en el estómago ante la implicación de esas palabras. El fin de la tormenta significaba decisiones, caminos que tomar, despedidas. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Takoda dejó a un lado el cuchillo que estaba afilando y miró directamente a Tomás. «Eso depende de ti, pequeño», respondió con seriedad. «El señor Mendoza tiene planes para ti, eso está claro. Planes que hizo con tu padre hace mucho tiempo». Tomás bajó la mirada, observando sus propias manos. Manos pequeñas aún, pero que en los últimos días habían aprendido a tejer cestas, a preparar medicinas, a tender trampas. Manos que habían encontrado un propósito en esta cabaña perdida en medio de la nieve. «¿Y ustedes?», preguntó finalmente.
¿Qué quieren ustedes? Una sombra de emoción cruzó el rostro de Takoda, tan breve que cualquiera menos observador que Tomás la habría pasado por alto. Ayanna y yo, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nosotros te hemos abierto nuestro hogar y nuestros corazones. Si decides quedarte, nunca te faltará comida en tu plato, ni calor en tu lecho. Pero si decides irte, te acompañaremos hasta donde el camino nos permita y rezaremos a los espíritus para que guíen tus pasos. La honestidad de Takoda era como un bálsamo para el alma confundida de Tomás. No había promesas grandilocuentes ni manipulación, solo la verdad simple de un corazón abierto. Antes de que Tomás pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió, dando paso a Javier. Se veía mejor, con el color recuperado en el rostro y los ojos más claros, aunque aún se movía con cierta rigidez. Tomás, llamó. ¿Podemos hablar? A solas. El niño miró a Takoda, quien asintió levemente, dándole permiso sin palabras. Javier caminó con dificultad hasta un tronco caído a pocos metros de la cabaña y se sentó, indicando a Tomás que hiciera lo mismo. Tu padre y yo crecimos juntos en Veracruz, comenzó Javier sin preámbulos. Éramos como hermanos, pescábamos en el mismo río, robábamos fruta del mismo huerto, soñábamos con los mismos viajes. Cuando conoció a tu madre, Elena, yo fui su padrino de bodas. Tomás escuchaba con atención. Sus recuerdos de sus padres eran difusos, como imágenes vistas a través de agua turbia. Cada palabra de Javier era como una pieza de un rompecabezas que había creído perdido para siempre. La noche antes de que partiera a España, Miguel me hizo prometer que si algo le pasaba a él y a Elena, yo me haría cargo de ti. Continuó Javier, su voz teñida de emoción. No lo tomé muy en serio entonces. Eran jóvenes, fuertes. ¿Qué podría pasarles? Pero cuando regresé 3 años después y supe de la epidemia, se detuvo tragando con dificultad. Me tomó tiempo encontrarte. El orfanato de Santa María no quería darte en adopción a un hombre soltero. Tuve que casarme, establecerme, demostrar que podía ofrecerte un hogar adecuado. Tomás parpadeó, procesando esta nueva información. ¿Se casó por mí?, preguntó incrédulo. Javier sonrió levemente. No exactamente. Isabel y yo ya estábamos prometidos, pero sí aceleramos la boda y la compra de la hacienda para poder recibirte lo antes posible. Isabel ha preparado una habitación para ti, con libros y juguetes. Tenemos un caballo manso que podrás montar y la escuela del pueblo no está lejos. El cuadro que pintaba sonaba idílico. Una vida de comodidades, educación, estabilidad, todo lo que un huérfano podría desear. Suena bonito, dijo Tomás con sinceridad. Lo será, aseguró Javier, colocando una mano sobre el hombro del niño. Te lo prometo. Honraré la memoria de tu padre dándote todo lo que él habría querido para ti. En ese momento, Ayanna salió de la cabaña con un cesto de ropa recién lavada. Su figura esbelta se recortaba contra la luz del atardecer y su trenza larga se mecía suavemente con cada movimiento. Al ver a Tomás con Javier, les dirigió una mirada breve pero cargada de emoción, antes de dedicarse a tender las prendas húmedas sobre unas cuerdas. Javier siguió la mirada de Tomás. Ellos han sido amables contigo, lo entiendo, dijo bajando la voz. Pero piensa, Tomás, ¿qué futuro podrías tener aquí? Esta gente vive al margen de todo, sin educación formal, sin oportunidades, sin contacto con el mundo real. Las palabras de Javier, aunque pronunciadas en tono amable, llevaban un veneno sutil que no pasó desapercibido para Tomás. Esta gente, como si Ayanna y Takoda fueran menos humanos, menos dignos de respeto que él. Takoda sabe leer, defendió Tomás, y Ayanna conoce las propiedades de cada planta mejor que cualquier doctor. Me han enseñado más en 3 días que las monjas en 4 años.
La expresión de Javier se endureció ligeramente. No dudo de sus conocimientos en ciertas áreas, concedió. Pero tu padre quería que fueras un hombre educado, respetado, parte de la sociedad. No un... Se detuvo, pero el final de la frase flotó en el aire, no pronunciado pero perfectamente entendido. No un salvaje. Tomás se puso de pie, sintiendo una ira desconocida burbujeando en su interior. No sé qué quería mi padre, dijo con voz temblorosa. Apenas lo recuerdo, pero sé lo que yo quiero. Quiero que me respeten. Quiero sentirme seguro. Quiero aprender cosas que importen, no solo lo que está en los libros. Javier lo miró con sorpresa, claramente no esperando tal reacción de un niño de 9 años. Tomás, tranquilízate, dijo, intentando sonar conciliador. Solo estoy tratando de hacer lo correcto, lo que le prometí a tu padre. ¿Y qué hay de lo que es correcto para mí?, insistió Tomás, las palabras fluyendo como un río desbordado. Alguien me ha preguntado qué quiero yo. Antes de que Javier pudiera responder, Tomás se alejó corriendo hacia el bosque. Necesitaba espacio, aire, distancia de las voces y las expectativas que parecían ahogarlo. Corrió hasta que los pulmones le ardieron, hasta que las piernas le temblaron, hasta que las lágrimas congeladas en sus mejillas le recordaron que aún estaba vivo, que aún sentía, que aún importaba. Se detuvo finalmente junto a un pino enorme, apoyándose contra su tronco rugoso. La corteza áspera bajo sus manos era como un ancla a la realidad. Respiró hondo, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Un sonido suave a su espalda lo alertó. Se volvió rápidamente, esperando ver a Javier, o quizás a Takoda, pero era Aiyana quien se acercaba con pasos silenciosos, su rostro una máscara de preocupación. «No deberías alejarte tanto, pequeño», dijo con suavidad. «El bosque es hermoso, pero también peligroso para quien no lo conoce». Tomás asintió, avergonzado por su arrebato. «Lo siento», murmuró. «No quería preocuparte». Aiyana se acercó y, sin mediar palabra, lo envolvió en un abrazo cálido y firme. Tomás se tensó inicialmente, poco acostumbrado al contacto físico, pero pronto se relajó, permitiéndose ser consolado por primera vez en mucho tiempo. «No tienes que disculparte por sentir», dijo ella acariciando su cabello. «Los sentimientos son como el río, deben fluir libremente para no estancarse y volverse venenosos». Tomás se separó ligeramente para mirarla a los ojos. «No sé qué hacer, Aiyana», confesó con voz quebrada. «Javier conoció a mi padre. Dice que le prometió cuidarme. Tiene una casa grande, una esposa, planes para mí. Pero tu corazón duda», completó ella, comprensiva. «Es natural, Tomás. Las decisiones más importantes rara vez son claras». Un silencio cómplice se instaló entre ellos, roto solo por el canto lejano de un pájaro y el sonido suave de la nieve derritiéndose. «Aiyana», dijo Tomás finalmente, con una voz tan pequeña que apenas se oía. «¿Puedo llamarte mamá?» Los ojos de Aiyana se llenaron de lágrimas. Por un momento pareció incapaz de hablar, sobrecogida por la emoción. «Nada me honraría más», respondió al fin, su voz un susurro cargado de emoción. Y así, bajo el cielo cada vez más oscuro de un atardecer invernal, con el bosque como único testigo, un nuevo lazo se formó entre el niño perdido y la mujer que había esperado 15 años para escuchar esa palabra. Cuando Aiyana y Tomás regresaron a la cabaña, la noche ya había extendido su manto sobre piedra roja. Las estrellas brillaban con una claridad cristalina, como si alguien hubiera esparcido diamantes sobre terciopelo negro. El aire frío mordía las mejillas, pero Tomás no lo sentía. Una calidez interna lo envolvía, nacida de la palabra que ahora se atrevía a pronunciar: mamá. Takoda aguardaba en el porche, su silueta recortada contra la luz cálida que emanaba del interior. En su rostro, usualmente impasible,
Se dibujaba una expresión de preocupación que se desvaneció al verlos aparecer. Sus ojos se posaron primero en Aiyana, leyendo en su rostro algo que solo él podía ver, y luego en Tomás. Una pregunta silenciosa flotaba entre ellos. Aiyana tomó la mano del niño y la apretó suavemente, dándole ánimos. «Takoda», dijo Tomás, su voz pequeña pero firme. «Le he pedido a Aiyana que me permita llamarla mamá. ¿Puedo llamarte papá a ti?» El rostro del hombre se transformó. La dureza habitual de sus facciones se derritió como nieve al sol, revelando una vulnerabilidad que pocos habían presenciado jamás. Se arrodilló frente a Tomás, quedando a su altura, y colocó ambas manos sobre los hombros del niño. «Desde que naciste, los espíritus grabaron tu nombre en mi corazón», dijo con voz grave. «Te esperé sin conocerte, te busqué sin verte. Llamarme padre no es un permiso que debas pedir, sino un derecho que siempre ha sido tuyo». Se abrazaron entonces, un abrazo torpe al principio, luego firme y cálido. Aiyana se unió a ellos, y por un momento perfecto, los tres formaron un círculo inquebrantable, una familia tejida no por la sangre, sino por el amor y la elección. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Javier Mendoza observaba la escena con una mezcla de incredulidad y desaprobación. Su rostro, iluminado parcialmente por la luz que escapaba de la cabaña, mostraba líneas duras de determinación. «Ya veo», dijo con frialdad. «Así que esto es lo que has estado haciendo mientras yo dormía, manipulando al niño, llenándole la cabeza de tonterías». Takoda se irguió lentamente, interponiendo su cuerpo entre Javier y su recién formada familia. «El niño ha tomado una decisión», respondió con calma. «No ha habido manipulación, solo corazones que se reconocen». Javier soltó una risa despectiva. «¿Decisión? Tiene 9 años, no puede decidir algo tan importante. Y ustedes», lo señaló acusadoramente, «se aprovechan de su confusión, de su vulnerabilidad. ¿Qué clase de personas son?» «La clase de personas que escuchan», intervino Aiyana, con una voz que, aunque suave, cortaba como un cuchillo bien afilado. «La clase de personas que ven al niño, no solo la promesa que hicieron a un fantasma». Las palabras golpearon a Javier como un látigo. Retrocedió un paso, claramente sorprendido por la audacia de Aiyana. «Esto es absurdo», espetó, recuperando la compostura. «Tomás viene conmigo a Agua Azul. Tengo los papeles, tengo la autoridad legal, tengo la promesa de su padre. ¿Qué tienen ustedes?» «Tienen mi corazón», respondió Tomás, dando un paso al frente. Sus ojos, habitualmente tímidos, ahora brillaban con una determinación feroz que lo hacía parecer mayor. «Y mi voluntad». Javier lo miró con desconcierto, como si viera a un extraño y no al niño asustado que había encontrado días atrás. «Tomás, no sabes lo que dices», intentó razonar. «Estas personas, por muy amables que hayan sido, no pueden ofrecerte lo que yo puedo. Educación, oportunidades, un futuro». «¿Qué futuro?», preguntó Tomás con una madurez que sobresaltó a todos. ¿El que mi padre habría querido? ¿O el que usted cree que es mejor? Mi padre está muerto, señor Mendoza, y yo estoy vivo, y quiero vivir aquí, con ellos». Un silencio denso cayó sobre el grupo. El viento soplaba entre los árboles, susurrando secretos que solo el bosque entendía. La luz de la cabaña proyectaba sombras largas y danzantes sobre la nieve como espíritus inquietos, atrapados entre dos mundos. Javier miró a Tomás durante un largo momento, luego a Takoda y a Aiyana. Su rostro era un lienzo donde se dibujaban emociones contradictorias, ira, frustración, pero también algo más profundo, más doloroso, reconocimiento quizás, o rendición. «No será tan fácil», dijo finalmente,
su voz más calmada pero cargada de determinación. No puedes simplemente quedarte con un niño porque él lo desea. Hay leyes, hay procedimientos. Las leyes de los hombres blancos no rigen en piedra roja, respondió Takoda con dignidad. Pero entendemos que este asunto debe resolverse de una manera que respete ambos mundos. Ayanna dio un paso adelante, sus ojos brillantes fijos en Javier. Mañana, cuando el sol esté en su punto más alto, nos reuniremos con el Consejo de Ancianos de Piedra Roja, propuso. Ellos escucharán a todas las partes y tomarán una decisión que honre la verdad de cada corazón. ¿Acepta esto, señor Mendoza? Javier los miró largamente, evaluando sus opciones. Finalmente, con un gesto de resignación, asintió. Un día más no cambiará nada, concedió, pero no me iré de aquí sin cumplir la promesa que le hice a Miguel. De una forma u otra, me aseguraré de que su hijo tenga el futuro que merece. Con esas palabras, dio media vuelta y entró en la cabaña, dejando tras de sí una estela de determinación tan fría como la nieve que cubría el suelo bajo sus pies. Tomás miró a sus nuevos padres, el miedo asomando nuevamente a sus ojos. ¿Me obligarán a irme con él?, preguntó en un susurro. Takoda se arrodilló nuevamente frente a él, sus ojos transmitiendo una seguridad que sus palabras no podían prometer completamente. Los espíritus te trajeron a nosotros por una razón, hijo mío, dijo, y lucharemos con toda nuestra alma para que te quedes. El amanecer del cuarto día llegó con una claridad que contrastaba con la confusión que reinaba en el corazón de Tomás. La nieve comenzaba a derretirse bajo un sol sorprendentemente fuerte para la época, formando pequeños charcos que reflejaban el cielo como espejos rotos. El asentamiento de Piedra Roja despertaba lentamente, con columnas de humo elevándose desde las chimeneas y el sonido ocasional de voces y pasos sobre la nieve compactada. En la cabaña de Takoda y Ayanna, los preparativos para el consejo habían comenzado con las primeras luces. Ayanna cepillaba el cabello de Tomás con movimientos suaves pero firmes, trenzándolo parcialmente a la manera tradicional apache. El Consejo de Ancianos es sagrado, explicaba mientras sus dedos trabajaban con destreza. Son los guardianes de nuestra memoria, los jueces de nuestros actos, los protectores de nuestro futuro. Su palabra es respetada por todos. Tomás escuchaba con atención, sentado en un pequeño taburete frente al fuego. Había dormido poco, atormentado por sueños en los que corría por un bosque interminable, perseguido por sombras sin rostro. ¿Y si deciden que debo irme con el señor Mendoza?, preguntó, dando voz a su mayor temor. Ayanna detuvo sus manos por un instante, el peso de la pregunta reflejándose en el ligero temblor de sus dedos. Entonces, nosotros... comenzó, pero se detuvo, buscando palabras que ofrecieran consuelo sin mentir. Entonces, nosotros encontraremos la manera de mantenernos unidos, aunque no sea como esperamos. Takoda, que regresaba de hablar con los ancianos, entró en ese momento. Su rostro, normalmente sereno, mostraba líneas de preocupación. El consejo está preparado, anunció. Nos esperan al mediodía en la casa de reuniones. Mientras tanto, en el otro extremo de la cabaña, Javier Mendoza revisaba unos papeles que había logrado salvar de su travesía en la tormenta. Documentos oficiales, sellados y firmados, que le otorgaban la custodia legal de Tomás García. Los repasaba una y otra vez, como un talismán que pudiera protegerlo de la incertidumbre que sentía. La noche anterior, después de la confrontación, había reflexionado largamente sobre la situación. La determinación de Tomás lo había sorprendido y, aunque le costaba admitirlo, también lo había impresionado. El niño tímido y asustado que esperaba encontrar se había transformado en apenas unos días
en alguien capaz de defender sus deseos con firmeza. Por un momento, se preguntó si Miguel aprobaría su insistencia en llevarse al niño. ¿Acaso no querría su amigo, por encima de todo, que su hijo fuera feliz? Pero luego recordaba sus últimas conversaciones, las esperanzas que Miguel había depositado en el futuro de Tomás, y su resolución se fortalecía. No podía permitir que el niño creciera en un asentamiento aislado, alejado de las oportunidades que su padre había soñado para él. Al mediodía, el asentamiento entero parecía haberse congregado alrededor de la casa de reuniones, una estructura circular más grande que las demás cabañas, con paredes de adobe y un techo cónico sostenido por vigas de madera. En el centro, un fuego ardía en un hoyo poco profundo y el humo ascendía hacia una abertura en la cúspide del techo. Los ancianos, 7 en total, ya ocupaban sus lugares en un semicírculo frente al fuego. Hombres y mujeres de edad avanzada, con rostros surcados por arrugas profundas y ojos que parecían contener la sabiduría de generaciones. Vestían sus mejores ropas ceremoniales y cada uno portaba símbolos de su rango y linaje. Takoda, Ayana y Tomás entraron primero, seguidos poco después por Javier. Se sentaron en lugares opuestos del círculo, separados por el fuego que crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre los rostros de todos los presentes. El silencio era absoluto cuando Niyol, el más anciano del consejo, un hombre de espaldas encorvadas pero mirada penetrante, alzó una mano para dar inicio a la ceremonia. «Estamos aquí», comenzó en apache, su voz cascada pero firme, mientras otro anciano traducía al español para beneficio de Javier, «para decidir el destino de un niño que llegó a nosotros en alas de la tormenta, como un mensaje de los espíritus». Los ojos del anciano se posaron en Tomás, evaluándolo con una intensidad que hizo que el niño se encogiera ligeramente. «Habla primero tú, forastero», indicó Niyol, señalando a Javier. «Dinos, ¿por qué crees que este niño debe irse contigo?» Javier se puso de pie, alisando nerviosamente su chaqueta. A pesar de su incomodidad evidente, su voz sonó clara y decidida. «Mi nombre es Javier Mendoza», comenzó. «Fui amigo de Miguel García, el padre de Tomás, durante toda mi vida. Cuando la enfermedad se llevó a Miguel y a su esposa, me comprometí a cuidar de su hijo, a darle la educación y las oportunidades que sus padres habrían querido para él». Extrajo los documentos de su bolsillo y los mostró al consejo. «Tengo la autoridad legal para ser su tutor. Tengo una hacienda próspera en Agua Azul, una esposa que anhela cuidarlo, y los medios para asegurar que crezca como un hombre de bien, respetado y preparado para enfrentar el mundo». Hizo una pausa, mirando directamente a Tomás antes de continuar. «Sé que estos buenos samaritanos han cuidado de él durante la tormenta, y les estoy agradecido. Pero el lugar de Tomás está con su gente, con aquellos que conocieron a sus padres, que comparten su herencia y su cultura». Las últimas palabras cayeron como piedras en el silencio de la casa de reuniones. Varios de los ancianos intercambiaron miradas, pero sus rostros permanecieron impasibles. Niyol asintió lentamente y luego señaló a Takoda. «Ahora tú, hijo de Piedra Roja, habla». Takoda se levantó con dignidad. A diferencia de Javier, no llevaba documentos ni pruebas materiales, solo la verdad de su corazón. «Hace 15 inviernos», comenzó, su voz resonando en la cámara circular. «Los espíritus nos enviaron una visión a mi esposa y a mí. Vimos a un niño llevado por la tormenta hasta nuestra puerta. Un niño que traería consigo no solo un caballo de madera tallado por manos amorosas, sino también la posibilidad de sanar heridas antiguas». Sus ojos recorrieron los rostros de los ancianos, que lo escuchaban con atención. «Durante 15 años hemos esperado.
Hemos preparado nuestro hogar y nuestros corazones. Hemos tejido cestos y tallado mocasines para pies que no llegaban hasta ahora. Tomás, al escuchar estas palabras, sintió un nudo en la garganta. La imagen de los pequeños mocasines en el altar adquiría ahora un significado más profundo, más doloroso. No tengo papeles sellados por hombres que nunca han pisado estas tierras, continuó Takoda. Solo tengo la verdad de una promesa hecha por los espíritus y el amor de un padre que ha reconocido a su hijo, aunque no lo haya engendrado. Cuando Takoda volvió a sentarse, Ayanna se levantó. No estaba previsto que hablara, pero ninguno de los ancianos la detuvo. Su presencia, normalmente suave y contenida, irradiaba ahora una fuerza que llenaba la estancia. Soy Ayanna, hija de Macha, nieta de Keme, se presentó. Durante 15 años, mi vientre ha permanecido vacío, mis brazos han anhelado el peso de un niño, mis pechos han dolido con leche que no tenía a quien alimentar. Su voz, aunque firme, estaba cargada de una emoción tan cruda que varios de los presentes bajaron la mirada, conmovidos. Cuando Tomás llegó a nuestra puerta, con los labios azules por el frío y el corazón hambriento de amor, supe que los espíritus habían respondido a nuestras plegarias. No con sangre de nuestra sangre, sino con algo igualmente sagrado, un alma que reconoce a la nuestra. Se volvió hacia Tomás, extendiendo una mano hacia él sin tocarlo. Ayer, este niño me llamó mamá por primera vez, y en ese momento supe que había estado incompleta hasta entonces, que todos mis años de espera habían sido para prepararme para él, para Tomás. Cuando Ayanna terminó, un silencio espeso se apoderó de la estancia. Javier tenía la mandíbula tensa, claramente afectado por las palabras de la mujer apache, pero decidido a no mostrar debilidad. Niyol entonces hizo un gesto hacia Tomás. Ahora, pequeño, es tu turno. Habla con la verdad de tu corazón. Tomás se puso de pie, temblando ligeramente. Nunca había hablado frente a tanta gente, y la importancia del momento pesaba sobre sus hombros como una manta de plomo. Miró a Ayanna, que le dedicó una sonrisa alentadora, y a Takoda, cuya presencia silenciosa le infundía valor. Me llamo Tomás García, comenzó con voz vacilante que fue ganando firmeza a medida que hablaba. Hace 4 días yo no sabía que este lugar existía. Viajaba hacia una familia que nunca había visto, porque otras personas habían decidido que era lo mejor para mí. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Toda mi vida, otros han decidido por mí. Dónde vivir, qué aprender, con quién estar. Nunca me preguntaron qué quería yo. Sus ojos se posaron en Javier. El señor Mendoza dice que conocía a mi padre, y le creo. Dice que mi padre querría que yo tuviera educación y oportunidades, y también le creo. Pero mi padre está muerto, y yo estoy vivo, y tengo que vivir mi vida, no la que él soñó para mí. Luego miró a Takoda y a Ayanna. Ellos me abrieron su casa cuando estaba perdido. Me enseñaron a tejer cestos, a preparar medicinas, a leer el idioma del bosque. Pero más importante, me escucharon, me vieron. No al huérfano, no al hijo de su amigo muerto, sino a mí, a Tomás. Tomó aire, preparándose para las palabras más importantes que jamás había pronunciado. Quiero quedarme aquí. Quiero que Takoda y Ayanna sean mis padres. Quiero aprender sus caminos, hablar su idioma, ser parte de su familia. No porque lo haya decidido alguien más, sino porque es lo que yo elijo. Cuando Tomás terminó de hablar, un murmullo recorrió la asamblea. Incluso los ancianos, habitualmente impasibles, mostraban signos de emoción. Niyol se inclinó para consultar con los demás miembros del consejo, mientras el resto de los presentes esperaba en un silencio cargado de expectación. Finalmente, Niyol se irguió y levantó ambas manos, pidiendo silencio. Hemos escuchado, anunció.
Hemos escuchado las palabras del forastero que habla de promesas y papeles. Hemos escuchado a Takoda y a Illana que hablan de visiones y corazones abiertos. Y hemos escuchado al niño que habla con una sabiduría más allá de sus años. El anciano hizo una pausa, sus ojos recorriendo a todos los presentes. Antes de dar nuestro veredicto, hay una voz más que debe ser escuchada. Una voz que llegó a nuestro asentamiento con las primeras luces del día. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. Niyol hizo un gesto hacia la entrada de la casa de reuniones y la puerta se abrió para dar paso a una figura que nadie esperaba. Una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación, pero con ojos brillantes de determinación. Vestía ropas de viaje manchadas por el camino y su cabello oscuro, recogido en una trenza simple, mostraba hebras plateadas. Mi nombre es Isabel Mendoza, se presentó con voz clara. Soy la esposa de Javier y he venido a hablar por el niño. El rostro de Javier mostró una mezcla de sorpresa y alarma. Se levantó como impulsado por un resorte. Isabel, ¿qué haces aquí? Se suponía que esperarías en Agua Azul. La mujer lo miró con una expresión que mezclaba cariño y reproche. Cuando no regresaste a tiempo, supe que algo había ocurrido, explicó. Y cuando los hombres que envié a buscarte volvieron con noticias de que te habían visto dirigirte a Piedra Roja, decidí venir yo misma. Se volvió hacia el Consejo de Ancianos, haciendo una reverencia respetuosa. He venido a escuchar la verdad, dijo. No la que mi esposo cree, ni la que las leyes dictan, sino la verdad del corazón. Los ojos de Isabel se posaron entonces en Tomás, y algo en su mirada, una mezcla de anhelo y resignación, hizo que el niño sintiera una extraña conexión con esta mujer que acababa de conocer. El Consejo de Ancianos miraba ahora a Isabel Mendoza con renovado interés, como si su llegada inesperada fuera una señal más en este intrincado tejido de destinos que los espíritus habían puesto ante ellos. Isabel Mendoza avanzó hacia el centro del círculo con paso firme pero respetuoso. Su presencia, aunque inesperada, tenía una dignidad natural que parecía encajar perfectamente en aquel espacio sagrado. Se detuvo junto al fuego, permitiendo que la luz danzante iluminara su rostro cansado pero sereno. «Honorable Consejo», comenzó inclinando levemente la cabeza. «Les agradezco que me permitan hablar, a pesar de llegar sin invitación». Niyol la sintió en señal de reconocimiento y el resto de los ancianos la observaba con atención. «Durante 7 años», continuó Isabel, «he escuchado a mi esposo hablar de este niño, del hijo de su mejor amigo, al que prometió proteger y criar como propio. He preparado una habitación en nuestra casa, he comprado libros, he soñado con las historias que le contaría antes de dormir». Su voz, suave pero clara, resonaba en la estancia con una honestidad que nadie podía cuestionar. «Pero en todos esos años nunca me pregunté qué querría el niño. Asumí, como mi esposo, que cualquier huérfano estaría agradecido por un hogar, cualquier hogar mejor que un orfanato». Javier la miraba con desconcierto, como si no reconociera a la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años. «Isabel, no entiendo», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto gentil pero firme. «Déjame terminar, Javier», pidió, y luego se volvió hacia Takoda y a Illana. «Cuando llegué esta mañana al asentamiento, pregunté por mi esposo. Me dijeron que estaba en la cabaña del curandero, recuperándose de haberse perdido en la tormenta. Y también me hablaron de ustedes, de cómo habían acogido a un niño perdido, de cómo le habían abierto no solo su hogar, sino sus corazones». Isabel se acercó a Illana y, para sorpresa de todos, tomó sus manos entre las suyas. «Una mujer que anhela ser madre reconoce ese mismo anhelo en otra», dijo con voz quebrada.
y lo vi en tus ojos cuando te observé desde lejos esta mañana, cuidando del niño como si fuera tuyo desde siempre. Aiyana, conmovida, apretó las manos de Isabel sin decir palabra. No necesitaban hablar el mismo idioma para entenderse en ese momento. Isabel se volvió entonces hacia Tomás, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. «Pequeño, no te conozco», reconoció, «pero he imaginado tu rostro durante años. Te he esperado a mi manera como ellos te han esperado a la suya. Y ahora que finalmente estás aquí, me doy cuenta de algo importante». Se arrodilló frente a él, quedando a su altura. «Un hijo no es una promesa que se cumple, ni un deber que se salda», dijo con suavidad. «Es un ser humano con su propio corazón, sus propios deseos, y tu corazón ha elegido, ¿no es así?». Tomás asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. «Sí», susurró, «los quiero a ellos». Isabel sonrió, una sonrisa triste pero genuina, y tocó suavemente la mejilla del niño. «Entonces, esa es la única verdad que importa». Se puso de pie y encaró al Consejo de Ancianos. «Retiro cualquier reclamo sobre este niño», declaró con firmeza. «Mi esposo hizo una promesa a su amigo y su intención era honorable, pero yo hago una promesa más importante: respetar la voluntad de Tomás, que ha encontrado por sí mismo el hogar que necesitaba». Un murmullo recorrió la asamblea. Javier se había quedado inmóvil, como si las palabras de su esposa lo hubieran convertido en piedra. Niyol se levantó entonces, apoyándose en un bastón tallado con símbolos antiguos. «La mujer forastera ha hablado con el corazón abierto», proclamó, «y su sabiduría coincide con lo que los espíritus nos han mostrado». El anciano hizo un gesto, y los demás miembros del consejo se levantaron también, formando un semicírculo alrededor de Tomás, Takoda y Aiyana. «El consejo ha decidido», anunció Niyol. «El niño conocido como Tomás García será desde hoy hijo de Takoda y Aiyana, parte de nuestro pueblo, protegido por nuestras leyes y tradiciones». Un suspiro colectivo recorrió la estancia, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. Aiyana dejó escapar un sollozo de alegría, mientras Takoda, siempre contenido, inclinaba la cabeza en señal de gratitud y respeto. Javier, sin embargo, permanecía quieto, con el rostro ensombrecido por emociones contradictorias. Isabel se acercó a él y tomó su mano. «Hiciste lo que pudiste por Miguel», le dijo en voz baja. «Buscaste a su hijo, lo encontraste, te aseguraste de que estuviera a salvo y amado. Tu promesa está cumplida». Javier la miró y por un momento pareció que iba a protestar, pero algo en sus ojos cambió, como si una verdad largamente ignorada finalmente encontrara su lugar en su corazón. «Miguel quería lo mejor para su hijo», dijo finalmente. «Y quizás lo mejor no era lo que yo creía». Se volvió hacia Tomás, que observaba la escena con ojos brillantes de emoción. «Tomás», dijo, su voz más suave de lo que el niño le había escuchado hasta entonces, «tu padre estaría orgulloso del joven en que te estás convirtiendo. Alguien capaz de defender lo que cree, de elegir su propio camino». Sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. «Esto era de tu padre», explicó entregándoselo. «Lo guardé todos estos años para dártelo cuando te encontrara». Tomás desenvolvió el pañuelo con dedos temblorosos. Era un reloj de bolsillo de plata con las iniciales MG grabadas en la tapa. Lo abrió y dentro, junto a la esfera, había una diminuta fotografía, un hombre joven y una mujer sonriente con un bebé en brazos. «Mis padres», susurró Tomás, tocando la fotografía con reverencia. «Sí», confirmó Javier, «tu familia de sangre, nunca los olvides». Aiyana se acercó y puso una mano sobre el hombro de Tomás. «Nunca te pediremos que los olvides», aseguró. «Ellos son parte de ti, como nosotros ahora somos parte de ti».
La ceremonia concluyó con un ritual antiguo. Takoda y Aiyana rodearon a Tomás con una manta tejida especialmente para la ocasión, simbolizando la protección y el calor de la familia. Luego, cada miembro del consejo se acercó para colocar una pequeña marca de pintura en la frente del niño, reconociéndolo como miembro de la comunidad. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba Piedra Roja con su luz plateada, se celebró una fiesta. Tambores, cantos y danzas llenaron el aire, celebrando no solo la llegada de un nuevo miembro a la tribu, sino también una reconciliación, un entendimiento entre mundos que rara vez se encontraban. Javier e Isabel se quedarían 3 días más, el tiempo suficiente para que el camino a Agua Azul estuviera completamente despejado. Durante ese tiempo, Javier compartió con Tomás historias sobre su padre, su risa contagiosa, su talento para tallar madera, su amor por los caballos. Isabel, por su parte, enseñó a Aiyana algunas recetas de su tierra natal, estableciendo un puente entre culturas aparentemente distantes. Cuando llegó el momento de la despedida, no hubo amargura, solo la promesa de que las puertas de ambos hogares estarían siempre abiertas. Años después, un joven de 17 años galopaba por las llanuras de Sonora, con el viento agitando su cabello largo y negro, trenzado a la manera tradicional apache. Llevaba consigo un reloj de plata y un caballo de madera tallado, símbolos de sus 2 herencias, de los caminos que se habían cruzado para formar su destino. Tomás, ahora conocido también como Nahuel, jaguar, en la lengua de su pueblo adoptivo, regresaba a casa después de una visita a Agua Azul. Allí, en la hacienda de los Mendoza, había aprendido a leer y escribir en español e inglés, a manejar números y cuentas, a entender el mundo más allá de las montañas. Pero siempre volvía a Piedra Roja, donde Takoda y Aiyana esperaban con los brazos abiertos al hijo que los espíritus les habían enviado en una noche de tormenta. El hijo que había elegido ser suyo, no por obligación ni por circunstancia, sino por la más poderosa de las razones, el amor. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y dorados, Nahuel aceleró el paso de su caballo, porque no importaba cuántos caminos recorriera, cuántos mundos conociera, siempre habría un fuego ardiendo en la cabaña de sus padres, una llama que nunca se extinguiría, tan eterna como el amor que había transformado a un niño perdido en la nieve en el orgullo de 2 pueblos.